Bueno, bienvenidos de nuevo. Si estamos por acá es porque ya avanzaron en el ejercicio práctico 1, que es una activación de conocimientos previos, porque ya observaron el primer video pregrabado que trabajé para ustedes, que tiene una duración de más o menos 32 minutos, y también ya escucharon a la genialidad de Rebeca Anijovic, que tiene un videíto de 16-17 minutos. Así que si algo de esto les faltó, regresamos y luego vuelven acá en este video. Como les dije en el cierre del video anterior, lo que pretendemos es revisar parte de lo que aporta Rebeca Anijovic a lo que estamos trabajando nosotros en este módulo. Habrán dado cuenta que ella trabaja o hace ejemplos o da pautas específicamente para evaluación, pero en algunos casos, en algunos momentos ella habla de formación docente, habla del profesorado, porque el aporte que ella está haciendo es en efecto para entender cómo la evaluación desde la misma formación base, es decir, desde la misma formación docente, no lleva todos los pasos y no permite luego que el mismo docente pueda desempeñar todos esos pasos o fases de evaluación con sus estudiantes. Eso significa que muchos ejemplos que Rebeca da es para evaluación de procesos a nivel terciario, a nivel secundaria, terciario referido al profesorado que ellos hacen o a la formación universitaria elevada a la universidad que hacen del profesorado en Argentina. Y por eso es que vamos a recoger un poquito lo que ella comentaba en el ejercicio práctico que ustedes acaban de completar y que vamos a traer aquí un poquito al análisis. Ella hace mucho énfasis, como bien les dije antes, acerca de la evaluación focalizada, de saber exactamente qué vas a evaluar para que no te falle nada, para que no estés tan disperso en tu proceso de evaluación y que todo sea más fácil, más sencillo y más eficiente dar la realimentación. Si se dan cuenta, ella incluso comenta lo poco que hacemos la evaluación formativa con respecto a retroalimentar o realimentar lo que está bien, donde necesita mejorar. A mí algo que me gusta mucho de ese video es las pautas que ella da para darle a alguien un mensaje de decirle qué tienes que trabajar sin que sienta los famosos pero. Eso me parece a mí fenomenal. Creo que es algo que tendríamos que trabajar todos. En nuestro contexto no mucho lo trabajamos regularmente, incluso a nivel profesional o a nivel laboral nos encontramos con este tipo de valoraciones en el sentido de me encantó lo que enviaste, está bastante bien trabajado, pero, y eso regularmente pues causa cierta reacción específica en nosotros cuando escuchamos el pero. Así que eso es un aporte muy interesante de ella en ese video, pero yo noté algunas cosas acá que creo importante retomar antes de continuar con el tema o con el análisis de la evaluación en educación infantil. Ella hace muchos o da muchos aportes con respecto de formas o estrategias de poder evaluar, específicamente a los estudiantes, no importando de qué grado o qué nivel. Y uno que me parece a mí encantador, pero que muy pocas veces lo usamos como debiese ser, es la bitácora. La bitácora es el equivalente de lo que aquí en Guatemala trabajamos como portafolio o lo que comúnmente se hace en preprimaria, y ojo con esto, porque no es algo de hace 5 años, de hace 10, esto es algo que se hace hace mucho tiempo. La idea de que cada estudiante tenga su folder grande o su caja de cartón grande, en donde hace un acumulado de sus hojitas, de sus dibujos, de sus manualidades, de sus trabajos, pero esto lo digo desde el lugar desde donde yo estoy en este momento y desde el lugar en donde yo fui maestra años atrás y desde el lugar donde acompaño también a maestros en el aula. Regularmente, esta acumulación de trabajos, esta acumulación de productos que obviamente han tenido su proceso, pocas veces entra a un análisis o entra a un momento riguroso de valoración. Les voy a contar qué es lo que yo observo. Es probable que su caso sea distinto, pero igual voy a contar lo que yo observo. Uno entra a un aula, por ejemplo, aula de 4 años, 25 niños en el aula. La maestra les pide que pinten un sol con unas esponjas que tienen un agarrador, tiene esponja abajo, y entonces el niño
está colocando las esponjas en el sol. Suena el timbre, casi es hora de recreo. Entonces la maestra agarra un marcador y pasa haciendo estrellita o carita feliz en las hojas según lo que ella observe. Hace una revisión rápida, estrellita, carita feliz, coloca el nombre a veces y luego estas hojas van a los cajones de cada niño. Después de ese momento, pocas veces se retoma el trabajo acumulado en estos cajones, en estas cajas o en estos folders para revisar, por ejemplo, el avance de un niño o revisar aquel chico que antes se le dificultaba colorear y ahora está coloreando mejor, o por ejemplo, observar a un niño y decir, uy, ¿qué está pasando con ese agarre de crayón? Y revisar sus trabajos y decir, aquí algo pasó, le duele la mano, le duele el brazo, qué sé yo, como una manera de observar y evaluar, muy pocas veces. Lo que yo regularmente observo es este ejemplo, incluso que le estoy dando es real, y después de eso, lo que se hace es que todas estas hojas se acumulan para que en el momento que se le entregan calificaciones al papá de la unidad, del mes, del bimestre, dependiendo de las características de cada institución, se le entregan al padre. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque Rebeca hace mucho el énfasis en el uso de estas bitácoras, pero en la medida que nosotros hagamos uso de lo que está en la bitácora para valorar los avances y los desafíos que cada estudiante tiene todavía. En este caso, podríamos decir que es un equivalente a lo que se trabaja aquí en Guatemala con portafolio, pero que nunca se desempeña como tal. Otro ejemplo, ahí me pasa muy seguido, es que cuando yo empiezo a dar clases en la universidad, yo le pregunto a los estudiantes qué les gusta, qué no les gusta, qué quisieran que hiciéramos. Y en los últimos años, rápido lo que me dicen de entrada es, no queremos hacer portafolio. Ya, no queremos hacer portafolio. Y es porque cuando yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no quieren hacer portafolio? Es porque la idea del portafolio es un acumulativo de cosas que van escribiendo que al final no tienen mucho sentido, o que al final no se revisan, o que al final no sirven. Algo que Anijovic decía, muy cierto, es la intención de ese trabajo que está haciendo. Un buen portafolio sería, por ejemplo, empezamos la unidad de la célula o la unidad de los seres unicelulares o pluricelulares y entonces yo empiezo con una hipótesis y redacto un párrafo con respecto a lo que yo pienso de eso, recibo mi clase y luego regreso a la bitácora y coloco ahí, hago ajustes, hago cambios, le coloco unos papelitos encima donde digo esto ya no lo creo, esto me explicaron que no, esto yo lo leí en tal lugar y ahora ya sé que no. Recibo una clase más y entonces voy y escribo lo que más me ha sorprendido es esto. Entonces, de tal manera que esta bitácora o este portafolio sí refleja mi proceso de aprendizaje. Yo como docente lo podría tomar y decir, bueno, empezó de esta manera y ahora está avanzando de esta manera. En el nivel inicial y preprimario, a veces es difícil observar esto porque, es decir, como que contrastarlo o hacer transferencia directa de lo que estoy diciendo, porque en efecto los chicos no saben leer y escribir, pero sí que podemos tener un portafolio de procesos. Pero sería, no es nada más de acumularlo y enviarlo a casa, acumularlo y enviarlo a casa, y no es cuestión de que entre más tenga ese portafolio es mejor, sino de poder valorar, un ejemplo, la estructura de su trabajo en enero y la estructura de trabajo en julio. Muchas veces cuando trabajamos con hojas desprendibles, sucede que cuando estamos en julio ya no tenemos nada para comparar con enero, ya no tenemos ningún referente de qué es lo que pasó en enero. Entonces, es cuestión de organizarnos mejor con la idea del portafolio, porque desde mi perspectiva muy personal, una forma de evaluar en preprimaria, una valiosa forma es combinar una valoración, esto siempre de procesos, una valoración de habilidades en rúbrica contrastada con el portafolio. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, yo que quiero trabajar con chicos de 4 años. Yo con chicos de 4 años quiero trabajar con ciencia fonológica y entonces esperaría que al cierre de los 4 años puedan identificar sonidos iniciales. Esperaría yo que, por ejemplo, trabaje en braquiación, es decir, su fuerza de los brazos. Entonces yo esto lo podría colocar en una rúbrica. A ver, voy a colocarles acá una pequeña pantallita para mostrar qué es lo que estoy diciendo.
Entonces sería algo como esto. Yo les presentaría a ellos una rúbrica, que la rúbrica definitivamente es mucho más amplia. Igual después vamos a ver ejemplos, pero es mucho más amplia que una lista de cotejo y es mucho más completa que una escala de evaluación. Y ahora les voy a contar por qué. La rúbrica más o menos se maneja de esta manera. Voy a hacer solo uno, para que ustedes tengan una idea. ¿Sí? Ahorita les voy a contar qué va en cada uno. No lo voy a rellenar con palabras, sino que se los voy a explicar. No están quedando tan rectas mis líneas, están quedando más inclinadas. Bueno, pero eso es lo de menos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero contar yo con esto? Hagamos de cuenta que aquí, y 1, 2, 3, vamos a colocar uno más. Vean esto que hice. Estoy contando, porque en efecto, una regla de evaluación general, no importando qué sea lo que tú ocupes, es importante que ocupes criterios números par y no criterios impares. Si tú te haces una encuesta y quieren saber, por ejemplo, cómo te pareció el servicio de un lugar, cómo te pareció un shampoo que utilizaste, cómo te pareció una venta que te hicieron, y te colocan una cantidad impar, el ser humano regularmente, cuando no la tiene clara de que está muy malo o está muy bueno, regularmente se va al centro. ¿Sí? Entonces, cuando tú usas números como el 3, que es impar, rápidamente tú agarras en medio. Si usas 5, agarras en medio, ¿sí? Por eso se sugiere que se utilicen criterios pares, para que no tengamos el sesgo de querernos ir al centro, sino que tengamos que elegir entre o muy blanco o muy negro, pero no quedarnos en el centro. Entonces, para no hacerlo tan largo, yo acá tendría, en este caso, yo tendría el criterio que voy a revisar, digamos, en este caso yo podría hacer braquiación, ¿sí? O podría ser conciencia fonológica. Si fuese conciencia fonológica, por ejemplo, yo un primer paso de conciencia fonológica que sería, voy a colocarlo como con colores para que ustedes vean, vamos a irlo colocando de más claro a más oscuro. Un primer paso de conciencia fonológica, por ejemplo, sería que logra repetir los sonidos de una palabra, ¿sí? Podría ser como el primer paso. Logra repetir los sonidos de una palabra. Entonces yo le digo casa y entonces el niño dice casa. Yo le digo barrilete y el niño dice barrilete. Estamos hablando de un chico de 4 años. Recuerden que los chicos de 4 años cuando recién ingresan puede ser que digan taza, digan barilete, ¿sí? Entonces se supone que el primer paso es conciencia fonológica, de alguna manera corregir y ajustar esos sonidos que el niño está diciendo. El segundo paso, o la segunda, ay, me salí, permítanme un segundo, ustedes están viendo lo que yo no estoy viendo porque yo me salí de la pantalla, ahora sí. El segundo paso sería, por ejemplo, a ver, tomo otro color para que ustedes vayan viendo lo que estoy haciendo. Más que todo no es paso, yo estoy diciendo paso para que veamos la gradualidad, pero en realidad son habilidades. La siguiente sería, en este caso, bueno, ya tiene una dicción correcta, es decir, repite los sonidos que escucha con dicción correcta, era el primero. El segundo podría ser, en este caso, ya podemos decir, asocia, escuchen bien, asocia palabras que inician con el mismo sonido. Asocia palabras que inician con el mismo sonido. ¿Cómo sería asociar palabras que inician con el mismo sonido? Yo le digo, o le puedo colocar 3 tarjetas o 3 juguetes o 3 imágenes o 3 objetos y decirle, por ejemplo, manzana, lápiz, muñeca, ¿sí? O poderle decir manzana, lápiz y muñeca. ¿Cuál de esos dos empieza con el mismo sonido que manzana? Entonces el niño seleccionar la muñeca y decir manzana y muñeca inician con el mismo sonido. Es una segunda habilidad. La tercera habilidad, en estos casos, aquí viene, bueno, se supone que es un color que va gradual, espero que más o menos se vea en la pantalla. En este caso, esto gradual, a lo que estamos llegando acá, o a esta escalera, sería, por ejemplo, ya no solamente asocia, ¿sí? Sino que incluso ahora expresa más de una palabra que inicia con el mismo sonido. ¿Sí? Expresa más de una palabra que inicia con el mismo sonido. Ahora yo no le voy a colocar las opciones, ahora yo le voy a decir manzana y él me tendría que decir mariposa, mango, ¿sí?
¿Ven? Y la siguiente podría ser incluso, ya, o sea, ya pasó como la parte de repite sonidos, igual la dicción, asocia, en la otra expresa, ¿sí? Y en la siguiente podría ser incluso completa sonidos que le hacen falta a las palabras. Esa sería la última. A ver si encuentro otro color para mostrarles. Creo que ya no hay de ese mismo verde, entonces voy con este, solo es para hacerles a ustedes la idea, ¿sí? Este sería la última. Entonces, si lo ven, voy a colocar aquí un poquito de texto para que tengan ustedes una idea. Este primero es el que me determina qué proceso es el que voy a evaluar. Voy a evaluar conciencia fonológica. Acá yo tengo como que el primer nivel, yo creo que lo que vean es que este es el primer nivel, como la primera habilidad o la habilidad más sencilla, la más básica, la que es necesaria para avanzar en las siguientes. En este siguiente tengo la siguiente habilidad, ¿sí? Ven que todo es en una gradualidad. No, no puede ir una antes que la otra porque es gradual, porque no puede hacer lo último sin haber hecho lo primero. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? A ver, a que si yo tengo una evaluación por procesos como esta que les estoy mostrando acá, o como esta que hago un pequeño ejemplo acá, yo aquí podría colocar incluso comentarios, ¿sí? Vean ustedes, acá hay algo importante. ¿Esto qué significa? Esto no se alcanza en un mes, no se alcanza en 2, no se alcanza en 3, no se alcanza en 4, pero, vean acá qué interesante. Yo podría tener una ficha de esta naturaleza y podría decir, por ejemplo, tengo a Juan, esto es un ejemplo, esto es un ejemplo, no quiere decir que lo tenga que hacer así, a Juan, yo aquí abajo tengo a Luisa y aquí abajo tengo a Ana, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo veo acá? Yo podría decir durante todo el año que Juan, por ejemplo, yo digo, bueno, Juan ya ahorita avanzó, Juan está bastante bien y Juan ya me logra contestar o me logra trabajar o hacer juegos. Ojo que aquí no estamos diciendo hojas de trabajo, ni estamos diciendo exámenes, sino que estamos diciendo que lo hacemos en observación, en juego. Yo podría hacer un juego y a ver, hagamos un juego, ¿quién me dice una palabra? O hacemos pequeños grupos, pequeños rincones y vamos haciendo ciertos juegos. Y lo que yo esperaría es que los chicos pudieran identificar estos sonidos y yo poder decir, por ejemplo, bueno, Juan ya la trae por aquí, o sea, Juan va bastante bien, Juan ya avanzó acá. Y puede ser que Juan ya incluso va por acá, es decir, que Juan ya logra asociar. Pero Luisa va por acá, ¿sí? Luisa simplemente va todavía trabajando su dicción, mejorando la forma en la que habla, pero tenemos a Ana, que Ana está ya por la posibilidad, ya Ana ya avanzó más, y Ana justamente va en este tercer paso, que era donde decíamos que ya podía hasta expresar más palabras que inician con el mismo sonido. Esto no debería de implicar nada malo para Luisa, porque Luisa puede ser que se esté tomando más tiempo en su conciencia fonológica. Esto es evaluar por procesos, ¿sí? Esto significaría que yo al término de cada mes voy a decir y voy a especificar cómo va cada niño, pero como es un proceso, lo que muchas veces nos da mala fama o nos hace no hacer este tipo de cosas es la calificación, porque entonces, ¿qué calificación le pondría yo a cada niño? Si ya Ana B va por el 3, entonces ya tiene 100 puntos. Aquí tendríamos que entender algo que tenemos que trabajar mucho en evaluación, y es que nuestra competencia o nuestro proceso es completar al final del año lo que esperaríamos. Cuidado con esto, porque ahora, o más bien en la actualidad, se pretende que todos estos procesos puedan ser, yo estoy dando ejemplo de un niño de 4 años, es decir, grado 4, pre-kinder, pero podría ser que esto lo puedan alcanzar en párvulos 1, párvulos 2, no necesariamente solo en párvulos 1, o puede ser que un niño necesite párvulos 1, párvulos 2 y preparatoria. Muchas veces lo que se esperaría es que esto, cada niño lo alcance, por ejemplo, en párvulos 2, para que cuando llegue a preparatoria ya esta parte la tenga bastante avanzada, o bien que lo alcance a mediados de preparatoria. Si es así,
yo lo que tendría que ir viendo es qué valoración le puedo dar al niño de acuerdo a su propio proceso. Por ejemplo, al propio proceso de Juan, al propio proceso de Luisa, al propio proceso de Ana. Aquí hay dos formas de evaluar. La primera sería, en este caso, pensar que yo determino mi año y pienso, párvulos 1, yo esperaría que todos lleguen por lo menos al nivel 2. Sería como lo básico. Entonces, mi nivel 2 yo le asignaría 100 y al nivel 1 yo le estaría asignando 80. Esta es una negociación que estoy haciendo yo con respecto a lo que nuestra ley de educación nos pide, nuestra ley de evaluación, perdón. La ley de evaluación de Guatemala castiga mucho al nivel preprimario. ¿Por qué digo que castiga? Porque realmente la preprimaria no necesitaría de este tipo de evaluaciones. Necesitaría más, es decir, calificaciones, necesitaría más este tipo de evaluaciones. Entonces, cuando nosotros decimos que los niños tenemos que entregarles boleta de calificación, que tenemos que presentar nota de acta de notas, que el sistema nos pide que el código del niño tenga una nota, que esté inscrito y tenga una nota, etcétera, eso nos castiga, porque en realidad lo rico sería presentarle al padre una ficha como esta. Entonces, y en los comentarios colocarle al padre sugerencias de qué puede hacer en casa para trabajar la conciencia fonológica. En este caso, yo que estoy haciendo un ejemplo de conciencia fonológica porque tiene relación con el módulo anterior. En este caso, por ejemplo, es importantísimo entender que en el caso de cada niño, el proceso va a ser distinto. Y yo podría tener a un niño que incluso tenga los 4 ya alcanzados y yo podría seguirle elevando la dificultad en cada uno de ellos, por ejemplo, trabajando con letras no comunes como la Z, como la X, que no son comunes, mientras sigo trabajando con los demás chicos en el proceso en el que están. Si yo hiciese una bitácora y una tabla de estas, sería una bitácora o un portafolio, sería una verdadera evaluación de procesos. Esto es evaluar procesos. Evaluar procesos no es una lista de cotejo donde digo, identifica sonido inicial, sí, identifica sonido final. Lo que yo como docente tengo que tener la responsabilidad, la obligación y formarme es entender todas las habilidades necesarias para llegar a un punto final. Por ejemplo, yo podría hacer acá otro ejemplo. Me voy a regresar un poquito. Voy a quitar las X solo para que ustedes tengan una idea. Y voy a quitar los puntos y los números para que lo vayamos trabajando en conjunto. Yo podría hacer otra parecida a esta y la podría hacer en este caso, por ejemplo, recortar con precisión. O sea, recortar, que en este caso el ámbito yo le podría llamar, en este caso, la habilidad motora específica, pero lo vamos a colocar más puntual, que es recortar con precisión. Usando tijeras con precisión. ¿Sí? Ahora vean acá. Y aquí quizás sí va a ser un poco complicado el poder darnos cuenta de qué es lo que pasa, pero regularmente cuando nosotros decimos que el chico recorta, empezamos a decir recorta o no recorta. Y los que colocamos es, empezamos desde... usa las tijeras con cuidado, te coloca las tijeras donde debe colocárselas. ¿Qué más? Abre y cierra la tijera, sigue la línea, recorta en línea recta, recorta en línea curva, recorta en línea en zigzag, pero en lo que nos deberíamos de centrar realmente son en cosas que van antes de eso. Entonces, por ejemplo, un primero, yo aquí en este primero, por ejemplo, yo podría escribir podría establecer, mantiene el equilibrio al caminar sobre una línea recta. ¿Sí? Esa es una habilidad necesaria para recortar. Mantiene el equilibrio al caminar sobre una línea recta. ¿Sí? Podría ser una siguiente habilidad, ¿sí? Que podría ser en este caso, mantiene una habilidad al caminar sobre una línea recta. Otra cuestión para poder recortar, por ejemplo, es mantiene su equilibrio sobre una superficie que está en movimiento. Esto significa en un balancín, en una pelota grande sentado. Entonces tenemos dos. Mantiene el equilibrio sobre una línea recta pintada en el piso, ¿sí? O una línea curva, es decir, mantiene el equilibrio sobre una línea en el piso, independiente de cómo sea la línea. Número 2, mantiene el equilibrio
aun cuando la superficie está en movimiento, sí que es necesario para poder cortar. Número 3 podría ser la siguiente, importante, logra sostener su cuerpo o el peso de su cuerpo con sus brazos al estar colgado, al estar sostenido de un barrote, entiéndase, un pasamanos, por ejemplo. Y la 4 podría ser acá, por ejemplo, realiza movimientos específicos con la lengua. Ese es uno de los últimos elementos que uno debería revisar. Para que un niño pueda recortar, tiene que tener esos 4. Y más, pero aquí estoy eligiendo 4. Tiene que saber caminar sobre una línea recta con control total de su cuerpo y control total de su equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio, el desarrollo vestibular, o sea, el desarrollo vestibular es importante. ¿Por qué? Porque el desarrollo vestibular es mantener la vista fija en un punto, aunque todo lo demás esté en movimiento. ¿Qué sucede al recortar? Yo estoy moviendo mi mano, la otra mano se está moviendo, hay movimiento, mi ojo tiene que ser capaz de permanecer en la línea punteada para que yo pueda seguir recortando. De lo contrario, yo no voy a poder recortar. Entonces, esa es una de las primeras situaciones. Las 1 y 2 vienen siendo lo mismo. La 3, yo tengo que tener suficiente fuerza en los brazos para mantener esta posición y que no me canse y que la pueda coordinar. Y 4, la lengua está totalmente vinculado con procesos motrices específicos. Si yo no logro hacer ciertos movimientos con la lengua es porque yo no he trabajado muchas áreas del cerebro que son necesarias para este tipo de habilidades. Esto es una evaluación por procesos. Entonces, como especialista de primera infancia, a mí no me importaría, no me da mucha información, ni me sería muy útil, ni me importaría mucho, digamos, el que me digan sabe recortar o no sabe recortar. Como especialista de primera infancia, yo me enfocaría más en por qué no sabe recortar, cuál de estos 4 puntos es el que no sabe lograr o el que no sabe hacer para lograr recortar. Esta es una evaluación por procesos y quería ejemplificarla porque Rebeca hace muchas explicaciones o muchos ejemplos con respecto a procesos, pero de repente que no son para el nivel que nosotros estamos acostumbrados a trabajar o en el nivel en que nosotros regularmente nos desempeñamos. Para cerrar esta parte del video, este video número 2, que es el que estamos trabajando, quiero contarles también esto que está por aquí. A ver, denme un momentito, que lo quiero agrandar. Aquí está, que tiene que ver con algunos aspectos, ya lo venimos hablando, pero quiero detallarlos a mayor profundidad y quiero centrarme específicamente en uno que está por acá. A ver, voy a tomar acá para marcarlo. Esto, ¿sí? Para mí, no es que los demás no sean importantes. Los demás estamos hablando de organización y dinámica del aula, clima afectivo, súper importante el clima afectivo, ¿sí? Efectivo y afectivo. Yo no estoy hablando que eso no sea importante. Yo no estoy diciendo que las adecuaciones no sean importantes, que la relación entre la familia no lo sea. No estoy diciendo esto, sino que estoy diciendo que me quiero centrar en que les he anotado acá por una sencilla razón. La metodología que ocupemos, ¿sí? Debe corresponder totalmente al tipo de evaluación que nosotros querramos hacer. Nosotros no podemos estar trabajando con una metodología tradicional si queremos evaluar de forma constructivista. No podemos estar trabajando una metodología, por ejemplo, de hojas de trabajo, de planas, de método silábico, de estar trabajando las letras desde que el niño tiene 4 años, si lo que queremos evaluar son procesos. La metodología debe ser una metodología flexible, abierta, que nos permita evaluar también procesos. ¿Qué tipo de metodologías podrían ser? Por ejemplo, aprendizajes basados en proyectos, aprendizajes basados en la indagación, aprendizajes basados en la pregunta, toda estrategia que permita que la exploración y la investigación del niño sea parte central nos va a permitir mejor evaluar procesos como lo que vimos recién y no solo producto. Cuando yo coloco una rúbrica que me dice a mí, por ejemplo, identifica el sol, identifica el rojo, identifica el azul, identifica el amarillo, identifica el verde, identifica el 3, identifica el 5, identifica el 7. A mí no me está dando nada que me sirva para orientar el proceso. Si yo lo miro desde la especialización de la educación infantil. ¿Por qué? Porque todas me están hablando de identificar.
Todas son identificar, que es una habilidad del pensamiento que está más vinculada con la memoria que con procesos de desempeño. ¿Esto qué significa? Que el niño me identifique el 7, no me da a mí la pauta, que comprenda el 7, que represente el 7, que sepa asociar cantidad, que sepa representar simbólicamente, que represente corporalmente, es decir, con su cuerpo de forma vivencial. Entonces, identificar está más vinculado con la memoria. Que me digan a mí que identifica el rojo no me permite a mí saber qué puede hacer el niño con ese rojo. Entonces, cuando evaluamos así, estamos evaluando por producto y no por procesos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestra estrategia de evaluación empate con nuestra estrategia metodológica. Vamos a cerrarlo acá para que después de esta pequeña como aclaración con respecto a metodología, con respecto a evaluación, con respecto a procesos, podamos avanzar con algunas lecturas y nos vemos en el último video que es más cortito y que ya de cierre. Muchísimas gracias por continuar por acá y espero que se disfruten las lecturas.